voy a hablar un tema que para todos en lo general es sumamente y completamente conocido, ¿amén? Que es el tema acerca del arrepentimiento para el perdón de los pecados. Pero nos vamos a basar más en lo que es el arrepentimiento. Hoy la mayoría de nosotros o el sistema religioso nos ha enseñado que el arrepentimiento tiene que ver con un aceptar a Jesucristo, con un doblar las rodillas, con un llorar, con un pedir perdón, y con eso creemos que hemos cubierto toda la parte de lo que es realmente el arrepentimiento. Pero hoy yo quiero, a través de la palabra de la Escritura, llevarte poco a poco, a modo de que podamos entender que el arrepentimiento es algo muy importante que Dios genere en los corazones de los hombres. Y efectivamente, sin arrepentimiento, vamos a ver a la luz de la palabra que no hay verdaderamente perdón de los pecados. Amén. Para empezar, quisiera que fuéramos al libro de Ezequiel, capítulo 18. Ezequiel, capítulo 18, verso del 30 al 32, y dice así la palabra del Señor: por tanto, yo juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel, dice Jehová el Señor. Convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no será iniquidad causa de ruina. Aquí encontramos en este corto pasaje del libro de Ezequiel, capítulo 18, encontramos una palabra que dos veces se repite en el versículo, y la palabra es que Dios desea que su pueblo se convierta de sus malos caminos. Amén. Y esa es la parte que nosotros a veces como siervos o como iglesia del Señor hemos malentendido o mal comprendido. Algunas personas piensan que el arrepentimiento tiene que ver con que yo me vuelvo a Dios, yo me acerco a Dios, ¿sí? Otras personas creen que el arrepentimiento tiene que ver, la conversión tiene que ver cuando yo dejo mi pecado, ¿sí? y me acerco a Dios. Pero la Biblia nos enseña claramente que la conversión es una cosa y el arrepentimiento es otra cosa. Y yo quiero que entendamos que la conversión, cuando la Biblia habla de convertidos, por lo regular lo habla en el antiguo pacto y no lo habla en el nuevo pacto. Y el arrepentimiento es algo que Dios por lo regular lo habla en el nuevo pacto o en la transición entre el nuevo pacto y el antiguo pacto. Amén. Y esto lo podemos ver en este libro de Ezequiel, donde Dios no dice arrepentíos, Dios le dice al pueblo convertíos. Y esto es efectivamente lo que el pueblo de Israel durante diferentes décadas, durante diferentes tiempos, era lo que realmente hacía. Lo que hacía era volverse a Dios. La palabra convertir quiere decir cambiar de posición o cambiar de un estado a otro. En este caso Dios dice que nos convirtamos de las tinieblas, hablemos del paganismo, y nos convirtamos a la luz, hablemos a Jesús. Esto genera un cambio de vida, amén. Pero la conversión es algo cuando solamente nosotros decidimos volvernos a Dios. Pero hay gente que dice volverse a Dios sin estar arrepentida de su pecado. Y por lo tanto son personas que continuamente siguen reincidiendo en el pecado porque solamente se convirtieron a Dios o pretenden dejar las tinieblas y ir hacia la luz. Cuando realmente esto es imposible si no hay un arrepentimiento. El arrepentimiento va a generar que cuando tú te conviertas de las tinieblas, te conviertas a la luz, entonces permanezcas en la luz de una manera, valga la redundancia, permanente, contundente, y no tengas que regresar nuevamente a las tinieblas de donde Dios te sacó. Amén. Entonces esto solamente lo comento como una introducción. Vamos a empezar a ver realmente qué es el arrepentimiento. Amén. Escucha, el sistema religioso presente nos ha enseñado desde hace aproximadamente 2000 años hasta el presente que el arrepentimiento es volverse a Dios, es pedir perdón por los pecados pasados, o el arrepentimiento tiene que ver con disculparse con alguien, o disculparse o pedirle perdón a Dios. Amén. Muchos de estos ejemplos del arrepentimiento, algunos encontramos en Samuel, en Jonás, en el libro de Reyes, ¿sí? Pero nos muestran solamente que en el antiguo pacto las personas se volvían a Dios. Amén. Pero déjame decirte algo, y lo voy a demostrar más adelante, que aunque la gente se volvía a Dios, los pecados de esas personas aún estaban vigentes.
Aun cuando las personas ofrecían su sacrificio, ofrecían su cordero, aun cuando el sacerdote levantara el cordero o ofreciera el sacrificio, la Biblia nos enseña que esos pecados no habían sido perdonados, solamente habían sido cubiertos porque no había arrepentimiento. Amén. Y esto es algo que voy a demostrar en esta tarde, y que cada uno de nosotros, cuando entendamos la importancia del arrepentimiento, vamos a glorificar a Dios. ¿Por qué vamos a glorificar a Dios? Porque Él es el único que concede el arrepentimiento al hombre. El arrepentimiento no tiene que ver con la voluntad del hombre, el arrepentimiento tiene que ver con la voluntad de Dios, que genera dentro de la voluntad del hombre, a fin de que el hombre sea salvo. Y lo vamos a ver poco a poco. Escucha, vamos a una pregunta. ¿Realmente Dios en el antiguo pacto perdonó los pecados del pueblo? La mayoría de nosotros podemos decir por la tradición que sí, ¿verdad? Vemos como un ejemplo al pueblo de Nínive. El pueblo de Nínive vemos que es un pueblo que Dios le demanda al arrepentimiento, que Dios le demanda que se vuelva. Y la Escritura dice que el pueblo de Nínive se vistió de cenizo, de ceniza, se convirtió de su mal camino, y entonces Dios no mandó ese juicio. Dios no mandó ese castigo que estaba previsto ejecutarlo sobre Nínive. Mas sin en cambio vemos que al pasar ciertos años, aproximadamente 100 años, encontramos otra vez Dios demandándole a Nínive el arrepentimiento para el perdón de los pecados. Déjame decirte una cosa, si Nínive efectivamente se hubiera arrepentido de sus pecados, ellos no hubieran vuelto a reincidir. Esta es parte de lo que yo quiero que tú entiendas y tú comprendas, que el arrepentimiento verdadero que Dios produce en el corazón del hombre hace que el hombre de una manera firme, contundente y no solo temporal, permanezca en la decisión que él tomó. Si el hombre decide dejar el pecado o determinado pecado, lo va a dejar definitivamente porque está arrepentido de ello. Pero cuando el hombre dice estar arrepentido de un pecado y reincide en él, es porque no está arrepentido. Amén. Y eso es lo que vamos a seguir viendo poco a poco. Escucha, los sacrificios que ellos, los del antiguo pacto, hacían, perdonaban los pecados. Aparentemente, por todo lo que hemos aprendido durante nuestros años de cristianos, aparentemente nos enseñan que sí, que efectivamente los sacrificios perdonaban los pecados. Pero vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra y no lo que nos dice la tradición dentro de la iglesia. Escucha, el Salmo 40, versículo 6 dice: sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos, holocaustos y expiaciones no has demandado. Ahí encontramos cómo en el antiguo pacto Dios está hablando a través de la vida del rey David. El Espíritu Santo habla a través de su vida, y él dice que eso a él no le agrada, que las ofrendas, los sacrificios, los holocaustos, él no los había demandado. Eran cosas que anunciaban lo perfecto, anunciaban lo venidero, mas no en sí mismo esas cosas daban arrepentimiento o daban perdón de pecados. En el libro de Primera de Samuel, capítulo 15, verso 22, encontramos otro ejemplo de lo mismo. Y dice: y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Aquí encontramos lo mismo. El Espíritu Santo le revela a Samuel la importancia de la obediencia. Y él le dice al pueblo que Dios ciertamente se complace más en la obediencia, se complace más en que el pueblo de Dios obedezca, cumpla los mandamientos, que el simplemente llegar a la casa de Dios y ofrecer un sacrificio. Muchos de nosotros estamos acostumbrados a esto que Samuel está diciendo. Llegamos y traemos nuestra ofrenda al altar, llegamos y traemos algo al altar, cuando Dios lo que está demandando es obediencia. Muchos de nosotros hacemos sacrificios o pretendemos querer pagar un precio, cuando Dios nos está diciendo que Él no acepta sacrificios. Lo que Él acepta es un corazón obediente. Amén.